a todos, bienvenidos a su podcast favorito Pensante con su amigo Charlie Pérez, donde nuestro lema es Cogito ergo sum, pienso luego existo, del famoso filósofo francés René Descartes, padre de la filosofía moderna. Antes que nada, una disculpa, este podcast sale fuera de el día que correspondía, pero por cuestiones personales tuve que dejarlo un momento de un lado. Pero aquí estamos con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y más con el temazo que les traigo el día de hoy, que son el mito de las clases medias. Así que comenzamos. Recordando que este podcast se basa en tres aspectos, el político, el filosófico y el jurídico, el día de ahora me voy a basar para explicar este importantísimo tema de lo que es el mito de las clases medias en una publicación hecha por una politóloga llamada Viridiana Ríos, quien hace su publicación en el New York Times en español sobre esto que para mí configura el mito de las clases medias. Ella es una politóloga muy reconocida, una académica de alto rigor, y por eso es que decidí basarme en su trabajo para poder explicar estos aspectos. De la misma modo trataré de agregarle un poco el aspecto filosófico y al último el aspecto jurídico. Va, así que comenzamos. Una de las observaciones que hace Viridiana Ríos en su publicación en el New York Times es que el 61% de la población de México se identifica como clase media, pero esto no es así, ya que solo el 12% de la población en México realmente pertenece a este extracto social, lo que lleva a una gran confusión entre los ricos y entre los pobres, ya que menciona que esta distinción de que tienen los mexicanos de sentirse clase media, tanto lo sienten los ricos, tanto lo sienten los pobres, ¿sí? Hay personas que se encuentran en la pobreza y sienten que en cambio que pertenecen a una clase media que no les corresponde, ahorita veremos por qué. Igualmente los ricos, hay un porcentaje, dos terceras partes de los ricos que se sienten identificados con las clases medias y no les corresponde tampoco porque la sobrepasa. ¿Sale? Ese es el principal aspecto y que lleva un poco de entender la lógica del mexicano, del aspecto de cómo se percibe a sí mismo en la sociedad y a la vez cómo nos han vendido toda esta situación de digamos, coaching, echaleganismo, motívate y hazlo, etcétera, 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 que vienen a reforzar esta creencia ideológica que se compagina a esta situación de que todos se consideran clase media, curiosamente, pero ahorita lo vamos a desmentir. Para apoyarme mejor con esta nota periodística de la que estoy hablando, les voy a hacer unas lecturas íntegras para dar mayor afinidad y poderles dar una reflexión de la misma. Sale. Nos dice que la realidad es que el 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Sin embargo, en México nadie parece ser muy honesto con su propio diagnóstico. Los ricos piensan que son clase media, ya que el 1% más rico del país cree dos terceras partes creen ser clase media. El mito de todos somos clases medias se repite en todo nivel de ingresos. Mexicanos que ganan 120,000 pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo promedio, cuando en realidad ganan más que el 90% del país. Y ni se diga que obviamente pertenecen a esta élite del 10% de las personas que tienen ingresos por estas cantidades, hablando en términos mensuales. ¿Sí? Y, y sin embargo, lo raro es que se sientan clases medias y que piensen que tienen un ingreso promedio, siendo que están desconectados, parece que están desconectados de la realidad del país, de la realidad nacional, de lo que se vive, de las personas que van a día y de los que están debajo de la línea de la pobreza y que tienen realmente unas carencias enormes estructuralmente sostenidas, establecidas. Pero no, pero parece que están estas personas, parece que están ajenas de esta situación. Parece que viven en una burbuja que no les permite darse cuenta de esta situación y de darse cuenta en el privilegio en el que están y realmente sentirse dentro de la clase que les corresponde. Ser conscientes más bien, no sentirse, ser conscientes
del estrato en base a los ingresos, en base a lo que se calcula. ¿Sí? Continuamos para poder un poquito más detallar esta situación. Lo mismo sucede entre los más pobres, considerando que el 61% de los mexicanos cree ser clase media, incluyendo 2/3 partes de los más ricos. Existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada, pero que creen que son clase media. No lo son, porque para ser clase media necesitarán ganar 64,000 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10% más rico de México. Ya vemos el porqué, el mito de las clases medias. Realmente, para pertenecer a la clase media aquí en México, para una familia de 4 integrantes nos está diciendo que debes de tener un ingreso de 64,000 pesos mensuales. Cabalmente, que si lo vemos comparado con lo que es el salario mínimo, es una burla. Y comparado realmente a lo que gana el mexicano día a día, pues una gran mayoría ni siquiera se acerca a este monto, ni siquiera a la mitad de este monto mensual. Y no hablemos de familias de 4 integrantes, hablemos de familias de 6, 8, 10. Y a veces, aunque no sean familia como tal, dentro de un mismo domicilio, podemos encontrar dos familias conjugadas y hace que dentro del ambiente del hogar tengamos casas en las que comparten dos familias que pueden llegar hasta habitar hasta 16, 18 integrantes, ¿sí? Parece extraño, pero no lo es. Así que continuemos un poquito con esta redacción. Nos dice que no basta dejar de ser pobre para ser clase mediero. De hecho, hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres, pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación. Ese es otro aspecto, aparte del ingreso, o sea, no solamente el ingreso te califica para ostentarte en la clase media, sino de que debes de tener los accesos a la salud, a la seguridad social y a la educación. Y no un acceso simulado como actualmente lo vemos, sino un acceso real a estos servicios y servicios que realmente reflejen la calidad que se requiere. Continuemos. Esto se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado baja. El Coneval calcula que con 3,200 pesos mensuales, este año, eso equivale al salario mínimo, este año es de 141,70 centavos, que equivale a 4,300 pesos al mes. Eso dice el Coneval, que con eso una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo ajeno a la realidad en muchas zonas del país. O sea, nos está diciendo que con los 3,200 mensuales, que se actualiza según la nota, tiene algo de tiempo atrás, pero se va actualizando los montos, pero es lo que en un momento determinado consideraba el Coneval, los 3,200 mensuales, para sostener en una clase adecuada, en un nivel de vida adecuado a una persona. Y eso nos lleva a que realmente esto te lleva a sostenerte en un nivel de vida de subsistencia y en algunas situaciones precarios. ¿Sí? Pero continuamos con un poquito dándole más análisis a esta redacción. Para ser clase media, de acuerdo con los índices de desarrollo social de evaluación de la Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, eléctrica, combustible, bienes durables básicos, no trabajar más de 48 horas a la semana. En un promedio, la clase media en México logra esto ganando en promedio 16,000 pesos por persona. O sea que los 16,000 pesos mensuales es la cantidad que se establecería por persona para lograr acceder a esta clase media y a estos servicios que proporciona al estar en la clase media y tener ingresos adecuados para una subsistencia pues, adecuada y un mayor desarrollo. Pues ese es el índice, ¿sí? Pero fíjate, uno de los aspectos que me pareció muy importante detallar es no trabajar más de 48 horas a la semana. Que si vemos las jornadas que hay en el país, jornadas de hasta 12 horas diarias y que pues, se supone que es 8 horas el límite legal,
el límite legal y ya las después son horas extra y se detiene hasta cierto horario. Y realmente ni siquiera se pagan así porque en México estamos acostumbrados a los trabajos en la informalidad, sin acceso a seguridad social, sin acceso a un sistema de pensiones, sin acceso a la salud y a todas las prestaciones que corresponden. ¿Por qué? Porque muchos de los mexicanos trabajan en la informalidad, ya sea en trabajos informales o en empresas familiares informales o en pequeños comercios informales. Bueno, pero continuemos con la lectura de estos extractos que saqué específicamente para ustedes. Nos dice que entre los 15 millones de mexicanos que sí son clase media, recae una responsabilidad aún más grande, entender que están en peligro de extinción y que seguirán así mientras continúen pensando que deberán compartir su agenda política con los más ricos. En pocas palabras, lo que nos trata de decir es que las clases medias deben despertar para catalogarse como tal y tener esta conciencia de que la tendencia política a la que están aspirando, si se sienten en base a las políticas anudados a los intereses de las clases altas, poco a poco van a desaparecer. Y de las clases bajas deben de tener una conciencia para buscar una nivelación, para poder entre las clases bajas y medias establecer una nivelación. ¿Por qué? Porque en caso contrario están en peligro de ser cada vez menos. En palabras corrientes y sencillas, el rico se está haciendo más rico y el pobre se está haciendo más pobre. Y cada vez hay más cantidad de pobres, menos cantidad de clase media y los ricos siguen manteniendo sus números porque suelen ser muy reducidos. Una de las frases que me encanta, de las que menciona Viri Ríos, es que en México salir de pobre es muy difícil, pero salir de rico es casi imposible. Haciendo esa connotación. O sea, si eres pobre, pues probablemente vas a ser pobre toda tu vida. Y puede que haya una posibilidad de que estas personas que nacieron en la pobreza puedan salir. Eso se llama la movilidad social. Pero a la inversa, los ricos, es mucho más difícil que un rico se haga pobre a que un pobre se haga rico. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, un mito importante a derrocar es la idea ampliamente extendida de que en México los ingresos no suben por falta de educación. En realidad, como ha demostrado el estudio Noran Lustig, Gerardo Esquivel y Reinaldo Campos, que analizan datos desde 1989 a 2010, los mexicanos han incrementado de manera significativa su nivel educativo sin que ello aumente sus ingresos. La productividad también ha aumentado, los salarios no. Otro aspecto muy importantísimo de estas teorías que se llaman educacionismo, perdón. El educacionismo, que es esta idea de que entre más educación, mayores ingresos, pero la estadística nos dice que no es cierto. Incluso entre mayor preparación, los campos laborales se reducen y hay por lo tanto el mayor desempleo o subempleo en otro tipo de situaciones, o incluso estos mismos salarios que se ofrecen para profesionistas suelen ser muy bajos y 100% confirmado. Yo como profesionista les puedo decir que sí, realmente la panacea que te prometían de estudia, agarra una carrera y vas a conseguir un buen trabajo con un salario muy competitivo y vas a escalar en la escalera corporativa y vas a llegar a la gerencia, realmente ya se acabó, es un utópico y realmente todo esto genera un malestar social que se está traduciendo en frustración y en problemas de salud mental. Y más agudizado ahora con la pandemia. ¿Sí? Pero continuemos. De hecho, en México educarse cada vez paga menos, y esto es especialmente cierto entre los mexicanos con educación media superior. Parte de la razón por la que la desigualdad disminuyó en promedio a principios de este siglo no fue porque haya aumentado el ingreso de los más educados, sino porque la gente con educación que antes encontraba buenos empleos, ahora ya no los tiene. Ese es el problema, ¿sí? Cada vez se están recibiendo de las universidades y la gente se sigue preparando y ultra preparando, maestrías, doctorados, siguen saliendo egresados y egresados de licenciaturas. Y no es que sea malo prepararse, sino de que el entorno no nos está dando esa reciprocidad del esfuerzo de la preparación.
al ingresar al campo laboral para tener una compensación y poder lograr un desarrollo más que nada. Poder lograr un desarrollo y a la vez ese desarrollo dentro de tu campo profesional, generar una carrera y un plan de vida. Pero pues, lamentablemente esto se está reduciendo. Ojo, no quiere decir que no exista esto. No quiere decir que si, no que si estudias, te preparas, puedes ingresar a un buen empleo, ir ascendiendo y logrando buenos salarios, etcétera, etcétera. Pero que esto es reducido. Es reducido. Y no me crean a mí, los porcentajes lo avalan. Y aquí está el estudio de Viri Ríos para que sea muy preciso, muy apoyado y muy fundamentado de esta politóloga. Bueno, pero continuamos. En parte esto se debe a que los accionistas y tenedores de bonos mexicanos se han acostumbrado a quedarse con todo el pastel, mientras que en Estados Unidos solo se quedan con el 21% del valor agregado creado por las empresas, en México se quedan con el 71%. ¿Qué quiere decir esto? Palabras sencillas, a lo mejor voy a sacar un poquito de contexto. Si una empresa tiene 100 pesos de ganancia, en Estados Unidos el 21% se lo quedan los accionistas, los que tienen participación dentro de la empresa, y el otro porcentaje es distribuido entre los mismos trabajadores, entre todo lo que corresponde, la distribución de mercado. Y, y en México nos dice que no, se quedan con el 71% del valor agregado. O sea, garrafal al estilo de explotación a la que estamos acostumbrados y se ha normalizado. Y si uno dice de este tipo de situaciones, eres de izquierda. Eres un izquierdista, eres un zurdo, amlover, etcétera, etcétera. Y nada que ver con eso. Es datos crudos y duros. Pero continuemos. Nos dice que es momento de eliminar el mito de que el país tiene una extensa y ancha clase media, porque esto no es cierto. Y el problema aquí no son los ricos, ojo. No, yo no tengo nada en contra de los ricos, ni de los clase media, ni de los pobres. Simplemente estoy dando datos. Pero lo que sí me causa agruras son los ultra ricos. Porque la función del dinero, y en otro video voy a hablarles de la teoría marxista del valor, del capital. En su momento llegará, sacaré ese podcast. Pero, o sea, el dinero es un generador de bienestar social y no se está logrando. Y se está acaparando. O sea, el dinero debería ser un satisfactor, un generador de bienestar social. No una acumulación por acumulación. Para el beneficio de una persona en perjuicio de 1 millón. O sea, ¿en qué lógica cabe eso? Pero bueno, sigamos. Ya para terminar, les voy a citar un estudio de la movilidad social. Este ya no es del reportaje de Viri Ríos, es un estudio del informe de CEI, Informe de Movilidad Social en México 2019. Se los voy a leer, un extracto pequeño. Dice, en México 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logra superar la línea de pobreza en México. Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. En términos regionales, alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que quien nace en el sur en la misma situación. O sea, 74 de cada 100 se quedan estancados debajo del nivel de la pobreza o la pobreza. No hay movilidad social. Así que no es cuestión de pesimismo, no es cuestión de deprimirnos por este tipo de situaciones, sino de ver las reglas del juego están mal y deben de cambiar. El sistema está mal y debe de cambiar. Y es lo que debemos buscar. ¿Sí? Eso es todo por lo que respecta de este podcast. Me extendí un poquito más, pero el tema es muy llamativo. Prácticamente hice una citación del trabajo de Viridiana Ríos, pero le agregué un poquito de cariño, un poquito de
de mi persona para que les pudiera gustar. Más adelante me voy a basar en este mismo tema, pero en el aspecto filosófico, y me voy a apoyar de Carlos Marx, de su teoría económica capitalista, para abordar este aspecto filosófico. Y más adelante a lo mejor podría agregarles dentro de este mismo podcast futuro del aspecto jurídico. ¿Salen? Entonces, si les gustó, compartan el video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente episodio.